Brasil superó el jueves los 2 millones de casos de coronavirus y ya contabiliza más de 76.000 muertos. En 24 horas se registraron 45.403 infecciones de COVID-19. Además, se reportan 1.322 decesos. Desde el 16 de mayo hubo 24 días con más de 30.000 casos nuevos de coronavirus, en 11 de ellos más de 40.000. Pero los expertos coinciden en que el número oficial de casos está subestimado y que probablemente haya 4 o 5 veces más. En cuanto a los fallecimientos, la media de 7 días móviles se mantiene por encima de los 1.000 por día desde hace prácticamente un mes. La tasa de infección es de 9.575 personas por millón de habitantes y la de muertos llega a 365 por millón de personas. Los números son inferiores a los de muchos países, pero encubren grandes contrastes regionales en este país de 212 millones de habitantes con dimensiones continentales. En la región norte, donde viven numerosas comunidades indígenas con baja inmunidad a los virus externos, la tasa de infección es prácticamente el doble. En números absolutos, el estado con más casos y muertos es Sao Paulo, el más poblado del país. Brasil es la segunda nación del mundo en número de casos y de muertos por coronavirus, detrás de Estados Unidos. El sistema de salud guatemalteco se encuentra al borde del colapso ante la rápida expansión de contagios de COVID-19. Médicos, diputados y la Procuraduría de Derechos Humanos han lanzado la voz de alarma. El que los está matando no es el virus, es la indiferencia del Estado, es la indiferencia de las autoridades de salud. El Ministerio de Salud reconoció que los enfermos llegan a los centros prácticamente al borde del colapso y que los hospitales temporales ya no tienen capacidad. Diputados opositores acusan además al gobierno del presidente Alejandro Yamatei de haber ocultado información sobre las cifras de la pandemia. Debido a esa denuncia, el gobierno reconoció que 38 fallecidos no habían sido contabilizados por un error en la base de datos. El gobierno nunca nos dio una respuesta si ella fue o no fue positiva de COVID, y hasta ahora que ya venimos a despedirnos de ella, en su hoja de función decía que tenía COVID-19. Y a nosotros nunca nos avisaron desde que la fuimos a dejar el primer día. El ombudsman Jordán Rodas se ha sumado a las advertencias de saturación y añade la falta de equipo de protección para personal sanitario. También presentó un amparo ante la Corte Constitucional para garantizar las pruebas de forma masiva. Hasta el 11 de julio contabilizábamos aproximadamente 32 muertes de médicos relacionadas con COVID. Las críticas radican en que el gobierno ha recibido donaciones de empresas y países amigos para dotar al personal que está en la primera línea de atención, además de millonarios préstamos para enfrentar la pandemia. Pero los médicos y enfermeros contratados para la emergencia denuncian que no recibieron el salario y amenazan con paralizar su labor. Yamatei ha negado las acusaciones repetidamente e incluso destituyó en junio al ministro de Salud, Hugo Monroy, duramente criticado por su manejo de la pandemia. Emilio Lozoya llegó el viernes a México tras ser extraditado desde España, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El exdirector de Petróleos Mexicanos deberá responder por presuntamente haber gestionado sobornos por $4 millones de la brasileña Odebrecht, que habrían sido destinados a la campaña del Partido Revolucionario Institucional que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012. Lozoya fue responsable de asuntos internacionales de esa campaña y estuvo en la dirección de Pemex entre 2012 y 2016, cuando abandonó el cargo en medio de las primeras revelaciones que lo vinculaban con Odebrecht. Se trata del único exfuncionario mexicano detenido en el marco de la red de sobornos que la compañía tejió en varios países de América Latina a cambio de jugosos contratos de obras públicas. También es requerido por la justicia mexicana para aclarar la compra por parte de Pemex de una vetusta planta de fertilizantes por casi $500 millones, un precio considerado excesivo, ya que la instalación no había sido utilizada en 14 años. Según la Fiscalía General, Lozoya está dispuesto a colaborar con la justicia. El juicio podría implicar que otros altos funcionarios, desde exministros hasta el mismo Peña Nieto, sean señalados en ambos escándalos. Marcha de trabajadores de salud en El Salvador. 1 millar de manifestantes se trasladaron hasta el Congreso el jueves pidiendo endurecer la cuarentena para contener el alza de contagios de nuevo coronavirus.
Por eso nosotros le exigimos a los señores de la Asamblea una cuarentena estricta, porque no queremos más compañeros que sigan cayendo en la lucha de esta pandemia. Los trabajadores culparon al partido Alianza Republicana Nacionalista y al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, los principales partidos de oposición, de impedir que se declare una cuarentena por la pandemia. El país mantuvo una cuarentena entre el 21 de marzo y el 13 de junio, luego de que el gobierno y la Asamblea Legislativa no lograran un acuerdo para una prórroga. A pesar del aumento de contagios del nuevo coronavirus, el gobierno inició el 16 de junio la apertura progresiva de la actividad económica. Genocidio. Los hospitales están totalmente colapsados. Por tanto, ahora hacemos un llamado a todo el pueblo salvadoreño a que entiendan y comprendan de que nosotros estamos aquí exigiendo un derecho, no de los trabajadores, sino de todo el pueblo salvadoreño, un derecho que es constitucional. Al llegar al Congreso, los portones habían sido cerrados y los manifestantes lanzaron petardos. El Salvador se encuentra en una fase muy activa de contagio, con casi 11,000 casos de COVID-19 y unos 300 fallecidos. Cuba eliminó el gravamen de 10% al dólar y amplió su uso para venta de algunos alimentos. El país requiere divisas para enfrentar la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus. No obstante, a la hostilidad que persiste en el gobierno de los Estados Unidos, con la implementación de medidas que recrudecen el bloqueo económico contra Cuba, también se ha decidido dejar sin efecto la aplicación del gravamen del 10% a los dólares en efectivo que ingresan al sistema bancario. Desde 2004, la tasa de cambio del dólar recibía una penalización, justificada por el gobierno por la dificultad para operar en esa moneda debido a sanciones. Cuba debió sortear una falta de liquidez y en 2019 inició ventas de electrodomésticos y automóviles en dólares con tarjetas bancarias. A pesar de la alta demanda, los consumidores debían depositar en el banco los dólares que habitualmente reciben vía remesas familiares, pero con la penalización del 10% por cada dólar, solo entraba 90 centavos en el banco. Con la eliminación del gravamen que rige a partir del 20 de julio, la demanda podría estimularse. Cuba también venderá en dólares algunos alimentos y productos de aseo considerados de alta gama. Hay que reconocer que hay un segmento del mercado con capacidad económica, con solvencia económica, hay una demanda solvente, así se llama en términos económicos. Está demostrado con las ventas que hemos hecho en divisas de los equipos, de los autos, etcétera, que hay una demanda que adquiere producto en divisas y hoy el nivel de oferta es cero. La isla continuará la venta de alimentos en las dos monedas que rigen en el sistema, el CUC, que equivale al dólar, y el CUP, cuyo cambio es 24 por $1. Pero esto es un sistema de medidas y que está orientado precisamente a eso, a fortalecernos, no solo para resistir, sino también para salir adelante. La Comisión Económica para América Latina prevé una contracción del PIB cubano de 8% en 2020. Como consecuencia de la pandemia, el turismo es el motor económico del país y lleva paralizado 4 meses. Las fronteras estadounidenses con México y Canadá seguirán cerradas para frenar el avance del nuevo coronavirus. Así lo anunció el viernes el Departamento de Seguridad, que confirmó que el cierre iniciado hace 4 meses se prolongará hasta el 20 de agosto. De esta manera, los viajes no esenciales en los puestos terrestres seguirán limitados. Estados Unidos lucha por controlar la pandemia, que ha dejado más de 137,000 muertos, con un nuevo récord de 67,632 nuevos casos en un día alcanzado el miércoles. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades tienen la tarea de revisar la situación en los 3 países cada 30 días para ver si las condiciones han mejorado lo suficiente como para abrir las fronteras. En Canadá, las autoridades de varias provincias se han pronunciado contra la apertura de la frontera con Estados Unidos para evitar un aumento de los casos. El país registra más de 8,800 muertes y unos 108,000 casos confirmados. Por su parte, México superó los 317,000 contagios con cerca de 37,000 fallecidos. El número de contagios crece cada día y lo hace de manera preocupante en España. Para frenar el avance del coronavirus en Barcelona y 12 municipios de su área metropolitana, el gobierno catalán ha endurecido las medidas.
Las autoridades han recomendado a las casi 4 millones de personas que habitan en las zonas afectadas que se queden en casa y no acudan a sus segundas residencias, aunque por el momento se trata solamente de una recomendación y no de una obligación. Los ciudadanos de todos estos municipios se tienen que quedar en casa siempre que no sea imprescindible salir. Esta es la petición que hacemos. Depende de todos vosotros que no aumenten los contagios. Los contagios que se están dando son sobre todo en el ámbito familiar y social que tenemos en nuestra actividad diaria. Además, se prohíben las reuniones tanto en el ámbito público como en el privado, las visitas a residencias de ancianos y se limita el aforo en bares y restaurantes. Todo esto se produce en un día en el que Cataluña ha registrado más de 1.100 nuevos contagios, de los que 346 pertenecen a la ciudad de Barcelona. Suecia enfrenta un número casi récord de nuevos infectados de coronavirus. Este país, que atrajo la atención de todo el mundo por su estrategia menos estricta frente a la pandemia, tiene hoy una relación de nuevos contagios 6 veces superior a la media de la Unión Europea. Al 31 de mayo, el país había registrado poco más de 31.000 casos, pero el viernes la cifra casi alcanzaba los 77.000. Al mismo tiempo, el número de muertes creció un 20%, superando las 5.500, una cifra considerablemente superior al balance de otros países nórdicos. De todas formas, las autoridades aseguran que la pandemia va en declive. Si se mira el aumento que tuvimos hace unas semanas en Suecia, se debió al aumento de las pruebas. Si se lo observa en conjunto, hay varios países que han hecho muchas pruebas, pero también se debe analizar cómo se ve su estrategia de pruebas, qué poblaciones están testeando. ¿Están evaluando a las personas con síntomas? ¿Tienen una gran proporción de resultados positivos o están evaluando a las personas con síntomas? El denominador debe estar relacionado con qué grupos y estrategias tienen en sus pruebas. Suecia tiene argumentos para afirmar que la epidemia no se está disparando en su territorio. En primer lugar, porque las hospitalizaciones bajan, y en segundo, porque la proporción de casos positivos entre las personas examinadas también está cayendo, de 12% en junio a 6% a mediados de julio. Creemos que es la combinación de que las personas han aprendido cómo relacionarse con la enfermedad, cómo mantener la distancia, y también que hemos mejorado en la protección de los grupos de riesgo, en los hogares de ancianos, por ejemplo, y también que hay cierta inmunidad en la sociedad. A diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los países europeos, Suecia nunca confinó a su población y ha preferido mantener abiertas las escuelas para menores de 16 años, así como las cafeterías, bares y restaurantes. Las autoridades apelaron a la responsabilidad de los habitantes y pidieron distanciamiento social, aplicación estricta de las reglas de higiene y aislamiento en caso de síntomas. Un paso voluntarioso hacia la normalidad. La vuelta al trabajo está cerca para millones de personas en Inglaterra después de que Boris Johnson explicara la siguiente fase del plan de su gobierno para atenuar el confinamiento. Aunque su principal asesor científico está en contra, el primer ministro dice que ya es hora de que la gente vuelva a las empresas. Johnson traspasa la responsabilidad a los empresarios. En lugar de que el gobierno le diga a la gente que trabaje desde casa, les daremos a los empleadores más capacidad de decisión y les pediremos que acuerden cómo su personal puede trabajar de manera segura. Eso podría significar, por supuesto, seguir trabajando desde casa, que es una forma de trabajar de manera segura y que ha funcionado para muchos empleadores y empleados. Con más de 45.000 muertes, el Reino Unido es el país europeo más afectado por COVID-19. Johnson asegura que el gobierno volverá a imponer restricciones si es necesario. Cuando la evidencia lo justifique, los ministros podrán cerrar sectores enteros o tipos de locales en un área determinada, activar órdenes por zonas de permanencia en casa, evitar que la población entre o salga de áreas definidas, reducir el tamaño máximo de las reuniones más allá de las normas nacionales o restringir sistemas de transporte que atienden a áreas determinadas. Otras medidas recién presentadas incluyen la posible reapertura de los principales lugares deportivos en octubre si todo va bien. Forma parte de una estimación algo optimista en la que Johnson expresó la esperanza de una vuelta a la normalidad en Navidad.
gritos, golpes y hasta globos de agua. Los protagonistas, legisladores taiwaneses, y el ring, el Parlamento. Esta es la tercera pelea entre congresistas en 15 días, motivada por la designación de la jefa de un importante organismo de control del gobierno. El Parlamento en Taipei fue alguna vez conocido por grandes peleas y ha sido escenario de frecuentes protestas. En los últimos años habían disminuido, pero se reactivaron hace 2 semanas por el debate en torno a la nominación. Pese a los disturbios, finalmente hubo votación y la candidata cuestionada fue aprobada. India superó el viernes el 1.000.000 de casos reportados del nuevo coronavirus. Es el tercer país en pasar esa marca, luego de Estados Unidos y Brasil. Los casos en India están aumentando muy rápido, hoy tenemos 35.000 casos nuevos en un solo día. También estamos indefensos porque solo los gobiernos o los médicos pueden hacer lo que sea necesario. A iniciativa de los gobiernos regionales, las autoridades del segundo país más poblado del planeta han ordenado reconfinamientos en algunos estados para contener la propagación de la pandemia, que según cifras oficiales se ha cobrado más de 25.600 vidas. Si solo vamos a asustarnos y no hacer nada no va a ser útil, el virus está aquí para quedarse y todos lo saben. Tenemos que volver al trabajo tomando precauciones, es todo lo que podemos hacer. No podemos sentarnos en casa todo el día. He hecho una cuarentena de 7 días, sé lo patético que es. A finales de marzo, el gobierno indio impuso un firme confinamiento que se prolongó hasta principios de junio, cuando fue levantado para reactivar la economía. Aún así, muchas de las restricciones siguen en vigor. La ciudad de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, emitió este viernes una alerta roja por las lluvias torrenciales que esta semana están dejando las peores inundaciones de los últimos años en diversos puntos de China. Las autoridades de la capital de la provincia de Hubei decidieron emitir la alerta máxima al comprobar que al menos 4 puntos de control del nivel del agua en la zona se encontraban por encima de los niveles de seguridad. Wuhan se extiende a ambos márgenes del río Yangtze, en cuya cuenca se concentran buena parte de las inundaciones registradas el mes pasado, y que este mismo domingo marcó en uno de sus puntos de control en Hubei su 4º nivel máximo desde 1865. La alerta roja por inundaciones se emite cuando el nivel del agua alcanza o supera el máximo histórico registrado, o cuando se producen inundaciones muy graves cada 50 años o más. La ciudad, la séptima más poblada de China, con unos 11 millones de habitantes, es conocida internacionalmente desde principios de este año por tratarse del punto donde se registró el primer brote conocido de la pandemia de la COVID-19. El Vaticano publicó el jueves, por iniciativa del Papa Francisco, un manual sobre el procedimiento a seguir en las investigaciones de casos de presunto abuso sexual contra menores dentro de la Iglesia. Este texto del Vaticano es importante no porque dé nuevas reglas, no hay nada nuevo. Es una forma de sistematizar, de establecer el conjunto de reglas en la que los obispos de todo el mundo se perdieron un poco. Según el formulario del Vaticano, el responsable debe informar de la identidad del sacerdote sospechoso, sus diferentes ministerios, la fecha de los hechos y el nombre de las presuntas víctimas, las medidas adoptadas por la autoridad eclesiástica, así como el nombre del fiscal y los abogados designados en caso del procedimiento penal. Había reglas, pero extremadamente diferentes, eran antiguas y fueron renovadas, los obispos estaban perdidos. Desde hace varios años, la Iglesia Católica se encuentra en plena tormenta con las revelaciones constantes de escándalos de agresiones pederastas, cometidas durante décadas por sacerdotes o religiosos, a menudo encubiertos por la jerarquía en varios países. El Papa tiene como una de las prioridades de su pontificado la lucha contra las agresiones sexuales en la Iglesia. En 2019 se comprometió a dar directivas uniformes, mencionando referencias legales, ya en vigor en el plano civil y canónico. En diciembre, Francisco levantó el secreto pontificio, aunque mantuvo un mínimo de confidencialidad. Así, las denuncias, los testimonios y acusaciones tienen que ser transmitidos a la justicia. El llamado secreto del Papa es una norma que protege las informaciones delicadas relativas a la dirección de la Iglesia. Sin embargo, una información de delito grave que se haya conocido en una confesión se sigue manteniendo bajo el secreto sacramental más estricto.